Vamos a empezar con la serie de videotutoriales para comprender la materia de circuitos 3, que en escuelas como Estime se le llama análisis de transitorios, aunque realmente análisis de transitorios serían las primeras unidades. ¿Y qué vamos a tratar para empezar con esta serie de videotutoriales? Pues nosotros vamos a empezar a comprender conceptos básicos de circuitos 3. Si ustedes pueden observar los videotutoriales y los libros que abordan los temas de circuitos 1 y circuitos 2, se podrán dar cuenta que analizamos redes eléctricas en el estado permanente. Es decir, aquellas redes que se estudian en periodos de tiempos muy largos, en periodos de tiempo que se podrían considerar infinitos, donde el efecto transitorio es inexistente. Es así como se han estudiado las redes de corriente alterna y corriente directa. Para que exista el periodo o efecto transitorio es necesario que haya un cambio de estado. ¿Y cómo podemos nosotros provocar un cambio de estado en una red? Si tenemos switch y eso, si nosotros tenemos switch en la red y al activar uno o más de esos switch conectamos elementos activos como son fuentes de voltaje, fuentes de corriente, con elementos pasivos. De esta forma, nosotros en ese instante de tiempo estamos provocando posteriormente en un instante de tiempo que puede ser relativamente corto o tal vez un poco más largo, después de accionar el switch, estaría existiendo nuestro efecto transitorio. Para el efecto transitorio puede ser deseado en algunas ocasiones, como se ocurre en el caso de los osciladores LC, que incluyen bobina y capacitor, o evitado. Por eso es que muchas veces se diseña, por eso es que es importante estudiar el análisis transitorios, porque nosotros podemos calcular la intensidad, periodo, duración, comportamiento del análisis transitorio en nuestro circuito y diseñar mecanismos que nos ayuden a minimizar el efecto de tal transistorio en nuestro sistema eléctrico. en, para todo esto es necesario primero analizar aquellos componentes que almacenan energía, como es el caso de bobinas y capacitores. El estado transitorio se denomina de esta forma porque transitorio quiere decir que pasa, cuyo efecto se va a acabar con el transcurrir del tiempo, de ahí el nombre. En resumen, nosotros podemos concluir que el análisis transitorio ocurre después de que hayamos provocado un cambio en el estado de la red provocado por el accionar de uno o varios switches que nos conecten o desconecten elementos activos con pasivos. Recuerden, los elementos activos son fuentes de voltaje, fuentes de alimentación, mientras que los elementos pasivos son resistor, capacitor, bobina, y ya si nos vamos a elementos más complejos pasivos serían diodos y otro tipo de triodos, transistores y otro tipo de elementos de esa forma, pero no vamos a analizar ese tipo de dispositivos aquí. Nos quedaremos con nuestros elementos básicos, que son por un lado los activos, fuente de voltaje, fuente de corriente, y por otro lado los pasivos, que son resistor, capacitor, bobina. Entonces tenemos el estado transitorio y yo lo puedo definir como aquel estado que ocurre inmediatamente después de existir el accionar de uno o varios switches que nos conectan o desconectan fuentes de alimentación y elementos básicos pasivos. Este estado transitorio va a estar definido por aquellas variables que definen el comportamiento y cuyo efecto se va a ir atenuando conforme transcurre el tiempo. El estado permanente sería aquel estado de la red cuyas variables que definen el comportamiento de dicho estado en la red eléctrica no dependen del tiempo o aquellas variables que varían de forma periódica en el tiempo. Tenemos dos tipos de respuesta. Bueno, en verdad tenemos tres tipos de respuesta, porque es respuesta libre, respuesta forzada y respuesta completa. La respuesta completa es la suma de la respuesta libre y la respuesta forzada, de ahí su nombre.
Cuando tenemos una respuesta libre, nuestra red eléctrica, el comportamiento de nuestra red eléctrica con respecto a las caídas de voltaje, diferencias de potencial, y las corrientes va a depender exclusivamente de las condiciones iniciales. En caso de que nosotros tengamos un resistor en nuestra red eléctrica, la respuesta libre el efecto de la respuesta libre va a acabarse con el transcurrir del tiempo. Para nuestra respuesta forzada, el comportamiento de nuestra red depende exclusivamente de las fuentes de alimentación. Miren, aquí tenemos unos diagramas que pueden ejemplificar o muy claramente esto. Por ejemplo, como yo les había dicho, para que exista un efecto transitorio es necesario que accionemos uno o varios switches que nos permitan conectar o desconectar las fuentes, los elementos básicos activos, que serían nuestras fuentes de alimentación o voltaje, con los elementos básicos pasivos, que serían nuestro resistor, bobinas, capacitores. Miren, aquí que tengo los primeros dos diagramas. Estoy teniendo un switch que para el tiempo cero, que nosotros consideramos tiempo de referencia, va a desconectar la fuente de alimentación, que en este caso es una fuente de voltaje, del resistor y la bobina, de tal forma que habrá una respuesta libre, donde la condición inicial estaría dada por el hecho de que al principio nuestra red eléctrica fue alimentada por la fuente de alimentación, pero al accionar el switch, esta pasó a desconectarse de la red y el resistor y la bobina quedaron conectados entre ellos, con lo que en un primer momento tendríamos una corriente inicial, la cual se va a ir atenuando con el transcurrir del tiempo, y ahí tendríamos un efecto transitorio, que es debido a una respuesta libre. Se le dice respuesta libre porque estamos libres de las fuentes. Bueno, comúnmente es por eso. Aquí en otro ejemplo tenemos la misma situación, pero cambiamos la bobina por el capacitor. Entonces, movemos nuestro switch de tal manera que la fuente de voltaje para el tiempo t igual a 0 deja de estar alimentando a nuestro resistor y capacitor, y ahora estos dos elementos se encuentran conectados entre ellos, de tal manera que la caída de voltaje en la red eléctrica va a estar disminuyendo hasta hacerse cero con el transcurrir del tiempo, y ahí se estaría acabando nuestro estado transitorio, o lo que es lo mismo, se está acabando en este caso nuestra respuesta libre. Pero ¿qué pasa si inicialmente teníamos un resistor y una bobina, los cuales no se encontraban alimentados, pero nosotros en el tiempo t igual a 0 cambiamos un switch de tal manera que el resistor y la bobina, o el resistor y el capacitor, pasaron a ser alimentados por la fuente de alimentación? ¿Qué ocurriría ahí? Pues entonces, digamos que nuestro circuito, primeramente en este punto, se resiste a hacer un cambio de estado, pero posteriormente, mientras la fuente, con el transcurrir del tiempo, prosigue alimentando nuestro circuito, se obligará, es por eso que de ahí se llama respuesta forzada, a que adopte el estado permanente, pero el momento en el cual apenas acaba de ser conectado a la fuente, t igual a 0, al momento en el cual adopta el estado permanente, tendríamos a nuestro estado transitorio. Donde digamos que apenas que el sistema está acostumbrándose a estar respondiendo en cuanto a sus comportamientos de corriente y caída de voltaje a la acción de la fuente de alimentación. Aquí vemos en la imagen, vemos en el resistor y la bobina cómo empieza a incrementar el valor de la corriente, porque la fuente ya está alimentando al circuito, pero esto no se hace de forma inmediata debido a la bobina, sino que se hace progresivamente hasta que nosotros alcanzamos el estado permanente, donde tenemos un valor estable para corriente y caída de voltaje en la red. Lo mismo pasa cuando tenemos resistor y capacitor. Como el capacitor y la bobina, al igual que la bobina, son elementos que almacenan energía, estos se resisten a un cambio en sus valores de corriente y caídas de voltaje. Cuando recién conecto la fuente de alimentación en el tiempo t igual a 0, mi tiempo de referencia, la caída de voltaje en mi circuito no va a pasar inmediatamente de 0 al valor que nos han dado las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff por medio de los análisis que hemos hecho en circuitos 1 y en circuitos 2. No, eso no va a pasar, sino que va a existir un periodo de tiempo, el cual nuestro estado transitorio
hasta que nosotros alcancemos o podamos definir el comportamiento del resistor y el capacitor con respecto a la corriente y la caída de voltaje, como lo hemos hecho en los anteriores cursos de los circuitos eléctricos. Antes de alcanzar dicho estado permanente, que el cual se estudia en circuitos 1 y circuitos 2, existe un periodo de tiempo en el que, en este caso, nuestra caída de voltaje se iría incrementando progresivamente hasta alcanzar el estado permanente, donde sabemos que desde este tiempo hasta que alcance el estado permanente tenemos al estado transitorio. Muy bien, ahora vamos a ver la respuesta de la red. Pero ¿cómo podemos estudiar adecuadamente este efecto transitorio o nuestro estado transitorio? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es la configuración que tenemos en nuestra red, el tipo de alimentación con el cual contamos, si es que desde un principio estaba alimentada con nuestras fuentes o si a partir del tiempo de referencia t igual a 0 empezó a estar alimentado con nuestras fuentes de alimentación. Tanto la configuración de la red eléctrica como saber esos detalles nos van a poder definir de forma adecuada nuestro estado transitorio. Hagan de cuenta, visualicen una red. Tiene una determinada configuración, algunos elementos están en serio, otros en paralelo, hay una fuente de alimentación conectada o no hay una fuente de alimentación conectada, hay una fuente de voltaje conectada o no hay una fuente de voltaje conectada. Y a partir de t igual a 0, cuando yo acciono uno o varios switches, pasará que algunas fuentes dejan de estar conectadas al circuito, otras empiezan a estar conectadas al circuito. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que fijarme? Pues bien, voy a fijarme el tipo de configuración que tengo de la red antes de accionar el switch. Yo voy a establecer qué elementos están siendo alimentados por determinadas fuentes, qué otros elementos no están siendo determinados por las fuentes. Y voy a escribir una serie de ecuaciones integro-diferenciales para cada elemento general tipo serie, tipo paralelo de la red. Además que voy a escribir las ecuaciones de las leyes de Kirchhoff. Una vez que hice esto, yo voy a empezar a analizar mi red con estas ecuaciones para el instantes antes de activar el switch o varios switches que me permitan conectar o desconectar las fuentes de los elementos activos como las fuentes con los elementos pasivos, que son resistor, capacitor y bobina. Voy a analizar mi circuito justo en el momento en el cual yo voy a accionar el switch, y al final termino de analizando mi circuito en los instantes después de haber accionado uno o varios switches. Como ustedes se podrán dar cuenta, los valores de corrientes, caídas de voltaje que existan en mis elementos instantes antes de activar el switch, cuando se activa el switch e instantes después de activar el switch, se van a denotar gracias a los siguientes valores: 0 con el signo menos como su superíndice, 0 sin el signo menos cuando estamos en el momento del accionar del switch, y 0 con el superíndice más instantes después de activar el switch. Ahora, aquí lo que dice mi texto siguiente, como ustedes pueden ver en la imagen, es que obviamente cuando nosotros hagamos estos cambios, y especialmente cuando analizamos el estado transitorio, habrán nuevas corrientes y caídas de voltaje existiendo en los elementos básicos pasivos, porque no es lo mismo tener una configuración de la red antes de accionar los switch a tener otra configuración de la red después de accionar los switches. Puede ocurrir que unos elementos van a dejar de estar alimentándose, otros elementos empezarán a estar alimentándose gracias a las fuentes de alimentación que han sido recién conectadas, y esto va a generar cambios en dichos valores que les he mencionado de la caída de voltaje antes de accionar el switch, de la caída de voltaje en el momento de accionar el switch y de la caída de voltaje de instantes después de accionar el switch, o la corriente instantes antes de accionar el switch, instantes después de accionar el switch o en el instante de accionar el switch. ¿Y qué pueden notar de esta enunciado? ¿Qué es lo que ustedes podrían decir de este enunciado? ¿Qué tienen de subíndice las caídas de voltaje? De subíndice las caídas de voltaje tienen C. ¿De qué tienen de subíndice las corrientes? De subíndice las corrientes tienen L. Porque los capacitores
presentan un almacenamiento de energía en la forma de la caída de voltaje, mientras que las bobinas presentan un almacenamiento de energía en forma de corriente. Es por eso que nosotros vamos a estar analizando capacitores, la respuesta transitoria de los capacitores en términos de las caídas de voltaje, mientras que vamos a analizar la respuesta transitoria el estado transitorio de las bobinas en términos de la corriente. Bien, prosigamos. Ahora, lo que quieren las siguientes presentaciones es estudiar para cada uno de los elementos básicos pasivos, resistor, capacitor y bobina, cómo se comportaría el estado transitorio en ellos. Vamos a empezar con el elemento más sencillo de todos y que no almacena energía, es decir, que no presenta una oposición al cambio de estado, como lo es el resistor. Como el resistor no presenta alguna oposición al cambio de estado, para el resistor no existe para el resistor no existe el estado transitorio, de tal manera que con el resistor no vamos a tener ningún tipo de problema en el análisis de la corriente que lo atraviesa ni de la caída de voltaje presente entre sus extremos, porque va a responder perfectamente y en todo tiempo va a responder perfectamente y en todo el tiempo a la ley de Ohm que ustedes pueden ver en esta imagen. Aquí no hace falta ningún análisis porque se maneja el resistor con respecto a su caída de voltaje y su corriente que lo atraviesa de la misma forma que lo han hecho en circuitos 1 y 2, porque para como les he mencionado, para este elemento no existe el estado transitorio. Sin embargo, ahora vámonos con la bobina. El capacitor, que es sí es el capacitor, ¿verdad? Vámonos con el capacitor. Aquí sí vamos a tener el estado transitorio en el capacitor, porque ¿qué les había yo dicho del capacitor? El capacitor es un elemento que almacena energía, lo almacena en forma de caída de voltaje, de tal manera que cuando yo accione uno o varios switches que provoquen un cambio en él, el capacitor va a presentar una caída de voltaje va a presentar una determinada caída de voltaje o determinado valor en su caída de voltaje instantes antes, en el momento e instantes después de accionar los switches, es decir, de conectarlo o desconectarlo a las fuentes de alimentación. Es por eso que se tiene que hacer un análisis como el que vemos aquí. Miren lo que yo tengo. Aquí representa un capacitor desenergizado. Es decir, que instantes antes que desenergizado, quiere decir que al momento en el cual yo accioné el switch, el capacitor no presentaba alguna caída de voltaje existente entre sus extremos. De tal forma que la caída de voltaje, una vez que empiece de tal manera que la caída de voltaje, nosotros sabemos que la caída de voltaje, antes de pasar a explicar lo que está aquí, debemos recordar que la caída de voltaje en un capacitor está dado por esta expresión, donde tenemos que el inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que atraviesa el capacitor con respecto al tiempo nos da la caída de voltaje presente en el capacitor. Entonces, ¿qué pasa si a mi capacitor desenergizado, de repente yo muevo el switch y empiezo a energizar? El capacitor, como se vio en las gráficas anteriores, me refiero a estas, las de la respuesta forzada, no va a subir inmediatamente o de manera instantánea como sí lo hace el resistor, porque el resistor no almacena energía, no a presentar la caída de voltaje que tendrá en el estado permanente, sino que va a transcurrir un tiempo en el cual en el que empieza a ser energizado hasta el momento en el que alcanza la caída de voltaje que presentaría en el estado permanente. Ese transcurso de tiempo nosotros ya hemos visto que es el estado transitorio, y es por eso que aquí ustedes pueden ver que la caída de voltaje del capacitor instantes después de haber sido energizado, es decir, que nosotros aún nos encontramos en el estado transitorio, va a ser igual a 0, porque como les decía, el cambio entre pasar de estar desenergizado a cargarse completamente en el estado transitorio, va a resistirse el capacitor. Como almacena energía, el capacitor va a resistirse a pasar de 0 al valor
el cual finalmente tendrá en el estado permanente. Y es por eso que, como lo dice esta expresión, el valor del capacitor instantes después de accionar los switch sigue siendo 0. Aquí está. Bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo que el capacitor está energizado? Pero de repente yo acciono el switch de tal manera que el capacitor deja de estar conectado a la fuente de alimentación. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Pues bueno, nosotros sabemos que la expresión para un capacitor que está energizado, es decir, que tiene un voltaje existente entre sus extremos, está dado por esta expresión, donde la caída de voltaje del capacitor es igual al inverso de la capacitancia por la integral de la corriente que lo atraviesa con respecto al tiempo, más su caída de voltaje inicial, que sería la caída de voltaje presente entre los extremos del capacitor de un capacitor cargado. Cuando yo muevo los switch, cambio el switch de tal manera que mi capacitor deja de estar conectado a la fuente de alimentación, el capacitor no se va a ir instantáneamente a 0 en el valor que él presente de caída de voltaje entre sus terminales, sino que va a existir un periodo en el cual va a pasar de la caída de voltaje que el capacitor presentaba en el estado permanente a tener un valor de 0 una vez que se haya desenergizado. El periodo en el cual pasa de dicho valor que presenta en caída de voltaje cuando mi capacitor se encuentra en el estado permanente, al momento en el cual ya no tiene energía almacenada entre sus terminales, es el estado transitorio. Pero, como les estaba comentando, esto no ocurre de manera automática. Es por eso que la caída de voltaje que presenta el capacitor cuando está cargado, la V subíndice 0, va a ser igual instantes antes de mover mi switch, en el instante de mover mi switch, e instantes después de mover mi switch. Muy bien. Y por ejemplo, aquí tendríamos... Aquí tendríamos en este ejemplo, como para resumir lo que les he estado comentando, en este primer diagrama tendría el comportamiento de la respuesta forzada, porque paso de tener un capacitor desenergizado a estar conectado a una fuente de alimentación que lo va a estar cargando en energía, pero dicho cambio no ocurre de forma instantánea, de tal manera que en instantes que la caída de voltaje en el capacitor, instantes después de accionar al switch, es igual a 0. Y aquí tendríamos la respuesta libre, donde mi capacitor, una vez que acciono el switch, deja de estar alimentado por la fuente de alimentación de tal forma que el valor de su caída de voltaje en el estado transitorio depende exclusivamente de la condición inicial. La condición inicial es cuando mi capacitor estaba energizado por la caída de voltaje presente entre sus extremos V subíndice 0. De tal forma que la caída de voltaje presente instantes antes, durante y después del accionar del switch es igual. Vamos con la bobina, que se comporta exactamente igual que el capacitor al almacenar la energía, pero la bobina lo hace con respecto a ¿qué? A su corriente. De tal forma que yo tendría aquí en el primer diagrama a una bobina que está empezando a hacer está empezando a ser alimentada por la fuente de alimentación. Es decir, que instantes antes de que accionara el switch en este primer diagrama, la bobina no estaba energizada. Yo acciono el switch y la bobina empieza a estar energizada de tal forma que va a presentar una corriente atravesándola, pero el valor de esta corriente no será en automático el valor que la bobina tenga en el estado permanente, sino que va a existir un periodo del tiempo en el cual no hay corriente cuando no estaba conectada, a un periodo de tiempo en el cual la bobina adquiere su valor que finalmente tendrá en el estado permanente, y en este periodo de tiempo es conocido como el estado transitorio. Yo sé que la corriente en una bobina está dada por la expresión el inverso de la inductancia por la caída de voltaje presente entre los extremos de la bobina, y como existe un estado transitorio, la corriente que presenta la bobina instantes después del accionar del switch sigue siendo igual a 0 por lo que yo ya les he comentado.
En mi segundo diagrama que tengo, una bobina que sí está energizada. Pero ¿qué pasa cuando yo acciono el switch? La dejo de conectar a la fuente de alimentación. Sin embargo, la bobina, como almacena energía en forma de corriente eléctrica, no va a pasar instantáneamente su valor a cero, sino que habrá un periodo, el estado transitorio, desde el momento en que está completamente energizada hasta el momento en que tiene una energía igual a cero. Y esto se refleja por la expresión de la bobina. ¿Qué pasa cuando la bobina está energizada por la fuente de alimentación? Tengo esta expresión, donde la corriente que atraviesa la bobina será igual al inverso de la inductancia por la integral de la caída de voltaje entre los extremos de la bobina más la corriente que presenta dicha bobina. Yo la dejo de conectar y yo acciono el switch de tal forma que la bobina deja de estar conectada a mi fuente de alimentación, e instantes después de haberlo hecho, la bobina seguirá presentando la misma corriente que tiene en el estado permanente anterior al accionar del switch. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo lo que hemos aprendido hasta este punto? Lo que nosotros podemos concluir hasta este punto, que para que exista el estado transitorio es necesario que haya un cambio de estado, es decir, que tenga uno o varios switches que desconecten o conecten las fuentes de alimentación, en este caso fuentes de voltaje o corriente, a mis elementos básicos pasivos, resistor, capacitor y bobina, donde el resistor no se verá afectado al no almacenar energía. Sin embargo, capacitor o bobina, al almacenar energía, ofrecen el capacitor en forma de caídas de voltaje y la bobina en forma de corrientes, ofrecen resistencia al cambio de estado, lo que genera el estado transitorio, en lo que pasan de tener lo que tenían instantes antes, durante y después del accionar del switch al valor que finalmente tendrán en el estado permanente, y ustedes se han encontrado estudiando durante la teoría de los circuitos 1 y 2. Por el momento es todo, nos vemos en los próximos videotutoriales.